Padre Celestial, ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos suplicarte que tu Espíritu esté con nosotros, que tú puedas guiarnos, que tú puedas instruirnos y que el mensaje de esta mañana pueda ser de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer en Apocalipsis 3:14 el famoso mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No sé si ustedes han notado que cada uno de los títulos con los que Juan se introduce a las iglesias de Apocalipsis 7, o de Apocalipsis, a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, fueron tomados del capítulo 1. En esa visión majestuosa que Juan tiene de el Cristo exaltado, el Cristo que está vestido como un sacerdote, que tiene las llaves del Hades, que de su boca sale una espada aguda. Ese Cristo y todos esos atributos que Juan menciona para describir al Cristo del capítulo 1 son los mismos atributos que él utiliza para describir al Cristo que le está hablando a cada una de estas iglesias. Sin embargo, cuando él se dirige a la iglesia de la Odisea, él se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Y esa expresión, el testigo fiel y verdadero, como él se dirige a la iglesia de la Odisea, y que fue la frase favorita de Elena de White cuando hablaba precisamente de lo que Cristo le decía a la iglesia de la Odisea, siempre se refirió al Cristo que daba ese mensaje como el testigo fiel. Pero esa frase, testigo fiel, no aparece en ninguno de los 7 de los títulos que él utiliza para presentar a Cristo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Pérgamo, a la Éfeso, a ninguna de las demás. Pero ese título, que tampoco aparece en la descripción de Apocalipsis 1, de 12 al 20, sí aparece en Apocalipsis 1:5. Podemos leer Apocalipsis 1:5, dice así la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel. Es la primera vez que en el libro de Apocalipsis se utiliza un título para hablar de Cristo. Y el primer título que se utiliza es el testigo fiel. Y el título que se utiliza para hablar de la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia remanente, la iglesia a la que representa la época en la que vivimos tú y yo, la última, Cristo también se le presenta como el testigo fiel. Yo quiero que veamos cuál es la trascendencia y la importancia y el significado de esa frase para la iglesia del siglo XXI, para nosotros, porque aunque usted está viendo que fue una expresión para referirse a la Odisea a la que Juan le escribió, también es una frase que tiene que ver con nosotros, con la Odisea del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Elena de White escribió en el libro Primeros Escritos, página 50, lo siguiente. Primeros Escritos, página 50. Dice la sierva del Señor lo siguiente. Yo voy a leerlo mejor. Lo tengo aquí en mis manos desde el capítulo de eventos de los últimos días. En evento de los últimos días es la página 179 y 180. Dice así la sierva de Dios, evento de los últimos días, página 179 y 180. Pregunté, ¿cuál era el zarandeo
cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Noten bien, Elena de White ve que está ocurriendo un zarandeo en la iglesia y ella pregunta, ¿cuál es el significado de esa experiencia? ¿Por qué tanta gente está abandonando las filas del Señor? ¿Por qué ese grupo de hombres y mujeres que yo lo veía en la iglesia cantando, predicando, dando estudios bíblicos, dirigiendo, de repente veo que están abandonando la fila de Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de eso? Y la respuesta que ella recibe es que ese zarandeo sería motivado por el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que va a motivar un zarandeo? ¿Qué es lo que va a motivar un zarandeo? Va a motivar un zarandeo el testimonio directo del testigo fiel. Y entonces sigue diciendo ella, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que va a provocar un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar un zarandeo en el pueblo de Dios? El rechazo al mensaje del testigo fiel. Así que eso que nosotros estamos esperando, un momento crítico, cuando Dios va a separar al siervo malo del siervo bueno, cuando Dios va a separar a las vírgenes prudentes de las insensatas, cuando Dios va a separar al cabrito de las ovejas, al trigo de la cizaña, cuando Dios va a separar al que está desnudo del que tiene ropa, eso va a ocurrir porque muchos de nosotros o recibiremos el consejo del testigo fiel, uno, o número dos, rechazaremos el consejo del testigo fiel. La pregunta importante que hemos de responder ahora entonces es, ¿cuál es el mensaje del testigo fiel? ¿Qué es lo que el testigo fiel dice que provoca un zarandeo dentro del pueblo de Dios? ¿Qué tan potente es ese mensaje que hará que muchos de nosotros o nos consagremos completamente a Dios o abandonemos por completo las filas del Señor? Usted se va a sorprender por lo que la palabra de Dios explica cuando habla del testigo fiel. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído que lo que va a provocar un zarandeo será la ley dominical, y cuando se promulgue la ley dominical, la gente se va a ir. Que lo que va a provocar un zarandeo serán las dificultades del tiempo del fin, la agonía, la crisis, los problemas. Y es cierto, eso va a provocar que la gente salga de la iglesia, pero eso no es lo que va a motivar un zarandeo. Eso no es lo que va a sacudir a muchos de nosotros. Lo que nos va a sacudir, dijo la sierva de Dios, evento de los últimos días, página 179 y página 180, fue lo siguiente: el zarandeo será motivado por el testimonio del testigo fiel. Entonces, veamos qué es lo que dice ese testigo fiel. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, el mismo autor de Apocalipsis, y que en el Evangelio de Juan la palabra testigo y testimonio desempeña un papel importante en sus escritos. Incluso Mario Veloso, un autor adventista que probablemente muchos de ustedes conozcan,
Si no los conocen, Marlon tiene varios libros de Mario Veloso en nuestras librerías. Mario Veloso escribió su tesis doctoral precisamente tratando de explicar el significado de los términos testimonio y testigo en el Evangelio de Juan. Él lo abordó desde la perspectiva de la misión y los que son enviados. Yo quiero que veamos eso desde otra óptica. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Juan 3, 31 en adelante. El que viene de arriba está por encima de todos. Y el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y de lo que ha visto y oído, esto testifica. ¿De qué es lo que testifica Cristo? De lo que ha visto y oído. El testimonio de Jesús se basa, dice él, porque yo vengo del cielo. Ustedes dan testimonio y hablan de lo que está en la tierra, pero mi testimonio, como uno que viene del cielo, se basa en lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. Espérate. Él no se está inventando el testimonio. Él está diciendo lo que él ve y lo que él oye. En el Evangelio de Juan ustedes verán esa dinámica de gente que se inventa cosas que Jesús dijo. ¿Y cuál era la razón que dieron para crucificarlo? Es que nosotros le oímos decir que él dijo que él destruiría el templo y en 3 días lo reedificaría. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Gente que daba testimonio falso de cosas que no había entendido. Pero Jesús dice, yo no me estoy inventando mi testimonio. Yo estoy diciendo lo que veo y lo que oigo. Y sigue diciendo Jesús lo siguiente, que aunque yo digo lo que veo y oigo, nadie recibe su testimonio. Interesante. El Hijo del Hombre ve lo que yo hago, me está viendo, y aún viéndome, me dice, mira, yo vi que tú hiciste eso. Y yo en su cara le digo, ese testimonio que tú estás dando contra mí es falso. El Hijo del Hombre viene y me dice, Vladimir, yo te oí. No fue que me lo contaron, no fue que me lo dijeron. Yo te oí. El testimonio que yo estoy dando es porque lo oí. Y yo vengo y le digo al Señor, no, es mentira, tú no oíste bien, no fue eso lo que yo dije. Tenemos la capacidad de rechazar el testimonio que Dios está dando. Cuando el testimonio que Dios está dando es lo que Él ve y lo que Él oye. Nadie lo recibe. Ahora, yo quiero que hagamos una pausa aquí y vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo número 7, porque en Juan 7:7 se nos dice por qué nadie quiere recibir el testimonio de Jesús. Lo que Juan dice en el capítulo 7 es lo siguiente: no puede el mundo odiarlos a ustedes, pero a mí me odia. Y a mí me odia porque yo testifico que sus obras son como, hermanos, son como las obras del mundo. Malas. Entonces, unamos Juan 3:33 con Juan 7:7. Yo vengo del cielo para dar testimonio de lo que he visto y oído, pero nadie recibe el testimonio. Y Juan 7:7 dice, y nadie recibe el testimonio porque yo testifico de él que sus obras son como, hermanos, son como. ¿Cómo son las obras del mundo? Son malas. ¿Qué es lo que el cielo oye de nosotros? Que somos malos. ¿Qué es lo que el cielo ve de nosotros? Que somos malos. Y cuando el cielo viene y pone mi condición frente a mí y da testimonio
mira, lo que el cielo ve, lo que el cielo oye de ti, es que tus obras son malas. Entonces nosotros le decimos al cielo, eso es mentira. Nosotros no podemos aceptar ese testimonio. ¿Cómo va a ser? Los fariseos, el pueblo de Israel en el tiempo de Cristo. Hombre, Jesús tiene que estar volviéndose loco. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos la nación a la que Dios sacó de Egipto con brazo fuerte. Nosotros somos a quienes Dios tomó con alas de águila. El Señor nos protegió. Somos la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cómo este hombre va a venir a decirnos a nosotros, los descendientes del padre Abraham, que nuestras obras son malas? Eso es mentira de Jesús. ¿Y qué hicieron con el testimonio de Jesús? Lo rechazaron. Ahora, ellos obviaron lo que dice el versículo 33. El versículo 33 de Juan 3. Juan 3:33. Pero el que recibe su testimonio, el que recibe, ¿qué, hermanos? Su testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Que las obras del mundo son malas. El que acepta ese testimonio, que lo que Dios oyó de mí era cierto, yo soy malo, que lo que Dios vio de mí era cierto, yo soy malo. El que recibe ese testimonio no solo está diciendo que el testimonio de Jesús es veraz. El que recibe ese testimonio atestigua que Dios es veraz. ¿Que Dios es cómo? Veraz. Eso significa entonces que el que dijo que el hombre era malo fue Dios. Porque el que acepta ese testimonio dice, lo que Dios dijo es verdad. Entonces, quien dijo que yo era malo fue Dios. Pero cuando Cristo, que está en el cielo, desciende a la tierra, Cristo viene a comprobar que lo que Dios dijo de nosotros era cierto, que Dios dijo que nosotros éramos malos. Cristo comprueba ese testimonio, pero ahora Él lo comprueba por sí mismo. Él lo vio, Él lo oyó, pero al rechazar el testimonio que Jesús da, nosotros estamos rechazando el testimonio de Dios. Por lo tanto, al rechazar el testimonio, nosotros estamos teniendo el valor de decirle a Dios y a su Hijo, ustedes son mentirosos. Y Juan nos dirá en Juan 14, 15, 16, cuando describe la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a dar testimonio de la verdad y a convencerme de pecado. Es decir, el Espíritu Santo viene a decirme, hey, tú eres malo. Tus palabras no son buenas, tus acciones son perversas, tu corazón es inicuo. Lo que vemos y lo que oímos de ti es que tú eres malo. Y cuando el Espíritu Santo quiere convencerme de eso, yo le digo al Espíritu Santo, no, eso no es verdad. De manera que nosotros podemos pensar, gran cosa, desafiar la ley dominical, y ver, eso no es nada. Malo es tener el valor, la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, tener el valor de pararse frente a Cristo, frente al Padre, frente al Espíritu y decirle a los tres, no me vengan a hablar a mí que yo soy pecador porque los tres son mentirosos. Decirle a Dios mentiroso, eso sí es terrible, eso sí es una desgracia. Y eso es lo que hace la iglesia de la Odisea. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Eso es lo que hace la iglesia de la Odisea. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que haces tú. Es decir, que ese testimonio no es verdad. Noten que esa expresión, el que recibe el testimonio, atestigua que Dios es veraz, es una cita del Salmo 51. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El Salmo 51. Recuerdan el contexto de ese salmo, ¿verdad? David cometió el pecado,
de adulterio. Para tapar su adulterio mandó a matar a Urías el elitita. Entonces el profeta Samuel vino, le contó una historia, lo convenció. En 2 de Samuel 12:13 David dice: pequé contra Jehová, y el profeta le dice: no te preocupes, ya Jehová ha perdonado tu pecado. Y reconstruyendo esa escena donde el profeta viene y le da testimonio a David de que él había pecado, pero David, en lugar de justificarse, en lugar de decirle al profeta: demuéstramelo, enséñamelo, ¿quién me vio? ¿Dónde está la foto? Traigan a Betsabé. Y que le diga a Betsabé. No. Cuando David fue confrontado con su pecado y el profeta le dijo: este es el testimonio que tengo para ti, tú eres ese hombre, lo que David dijo fue: yo pequé. Me voy a poner a decirle al profeta que es un mentiroso. No, yo pequé. Ahora, ¿por qué David acepta el testimonio del profeta? Porque David sabe que quien le está hablando no es el profeta, es Dios quien le está recriminando a David su pecado. Por eso él dice en el Salmo 51, vamos a leer los primeros versículos del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Noten, David dice: contra ti he pecado, para que tu palabra sea reconocida como justa y tú seas tenido por puro en tu juicio. Es decir, si la palabra de Dios es justa, entonces David ha pecado. Por eso David dice: contra ti he pecado, porque estoy admitiendo que lo que tu palabra ha dicho es verdad, es justa. No puedo negar, Señor, que he fallado. David acepta el testimonio, porque al aceptar el testimonio, David está aceptando que lo que la palabra de Dios dijo, que él había pecado, esa palabra era cierto. Pero David dice otra cosita. David dice: y para que seas tenido por puro en tu juicio. Tenido por puro en tu juicio. No me olvide de esa frase, porque esa frase es clave para que entendamos el tema del testigo fiel. Tenido por puro en tu juicio. Dos elementos. Señor, confieso mi pecado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tu palabra sea tenida como justa. Es decir, para que nadie dude de que lo que tú has dicho es cierto. Pero número dos, Señor, para que tú seas tenido por puro en tu juicio. David nos está dando un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros. Pero lo que el testigo fiel dice con respecto a la Odisea, noten lo que es. El testigo fiel, se le agrega el adjetivo fiel ahora, Cristo, aquí. El testigo fiel, es decir, el que no habla mentira, dice: yo conozco tus obras. Noten, yo te conozco. Yo no voy a hablar de algo que me dijeron. Yo te conozco, porque yo lo veo, porque yo lo oigo. Yo te conozco. Y yo sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero ninguna de las dos. Sigue diciendo el texto: pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿qué dice la Odisea? O sea, Cristo le está dando el testimonio a la Odisea: yo conozco tus obras, tú ni eres fría ni eres caliente. ¿Cuál es la reacción de la Odisea? Note cuál es la reacción de la Odisea. Versículo 17. Yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y vuelve otra vez el testigo fiel y le dice: pero no sabes que eres
desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces aquí hay un pleito entre el testigo fiel y la iglesia de la Odisea. El testigo fiel diciéndole a la iglesia de la Odisea: hey, no te engañes, tú eres pobre, tú eres ciega, tú estás desnuda. Pero cuando Cristo le da ese testimonio basado en las obras de la Odisea, no basado en un invento, no, basado en lo que la Odisea hace. ¿Cuál es la respuesta de la Odisea? La respuesta de la Odisea es: yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En otras palabras, ¿acepta la Odisea el consejo del testigo fiel? ¿Lo acepta? No lo acepta. Lo rechaza. Y como lo rechaza, se está poniendo en una condición donde le está diciendo que Cristo es mentiroso, que el Padre es mentiroso. Y ustedes recuerdan cómo termina cada declaración de las iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea también le dice mentiroso al Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 5, se describe el mentir al Espíritu Santo como el pecado que provocó la muerte de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron expulsados de la comunidad de creyentes porque le mintieron al Espíritu Santo. Y cuando la Odisea rechaza el testimonio del testigo fiel, el testimonio del Espíritu, la Odisea le está diciendo a ellos: ustedes son unos mentirosos. Porque no es verdad lo que ustedes están diciendo de mí. Y eso es lo que va a provocar que muchos de nosotros abandonemos la iglesia de Dios. Voy ahora a leer. Ahorita le leí páginas 179 y 180 de eventos de los últimos días. Pero ahora le voy a leer la 270 del primeros escritos. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Espérate. El que recibe el testimonio, ¿cómo es que queda? Purificado. El que recibe el testimonio queda purificado. Y el testimonio es que en la Odisea, en las iglesias de Bogotá Sur, en las iglesias del noroccidente de Bogotá y Boyacá, en las iglesias del sur del Pacífico, en las iglesias del Pacífico, entre el cuerpo ministerial de esos campos locales, el testigo fiel dice: yo no veo nada bueno en esa gente. Pero es que hay demasiada gente infiel. Pero es que ya hasta ladrones hay, chismosos, orgullosos, mentirosos. Pero ¿y qué es lo que esta gente se creen? Míralo, ellos se creen que son santos, que son buenos, que son puros. Pero ¿y por qué ellos no entienden su condición? Porque ellos no reconocen que son pobres, que son miserables, que son desnudos. Porque eso es lo que yo testifico, eso es lo que yo estoy viendo. Yo estoy seguro que a nosotros nos gustaría que cuando el cielo nos mire, el cielo diga: wow, cuánta gente buena, mira, todos son puros, todos son santos, ninguno peca, todos son impecables, todos son fieles, todos respetan los libritos rojos, todos respetan la Biblia. Pero ese no es el testimonio que se da. El testimonio que se da es que nuestras obras son malas, son malas, son malas. Decía que el testimonio a la iglesia de la Odisea es que somos malos, somos malos. Cuando algunos que se creen buenos ven que nuestras obras son malas, entonces dicen: nos vamos de esta iglesia, porque esta iglesia no es buena. Y como esta iglesia no es buena, hagamos tienda aparte.
Y entonces los buenos nos ubicamos en un lugar y los malos que se queden en la iglesia y que se pierdan. Pero el problema es que esos que se creen buenos, también son malos. Y son peores que los que se quedan, porque entonces se creen santos y abandonan. La solución no es esa. Ellos están participando del zarandeo al tomar esa decisión. La solución no es creerme, la iglesia es mala y yo soy buena. La solución es, dice Elena de White, en Primeros Escritos, página 270, la solución es aceptar lo que el testigo fiel dice. Y lo que el testigo fiel dice es que mis obras son malas. Y lo que el testigo fiel está diciendo es porque él lo ve y porque él lo oye. Por eso el mensaje tan contundente a la iglesia del tiempo del fin. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Tú dices que eres rico, pero mentira. Tú necesitas mi riqueza. Tú dices que tienes ropa, mentira. Tú estás desnuda. Tú tienes que venir a mí para que yo te vista. Pero como tú te estás alejando de mí y me estás rechazando, te estás quedando desnuda, te estás quedando en pobreza, te estás quedando ciega y al negarte a mí, vas a terminar abandonando los caminos del Señor. Porque estás rechazando mi testimonio. La solución entonces no es creerte bueno. La solución no es creerte perfecto. La solución no es decir, los malos son los pastores, los malos son los dirigentes. Yo no participo de eso. No, esa no es la solución. La solución es aceptar que incluso tú que te crees bueno, eres muy malo. Porque bueno, dice Romanos capítulo 3, no hay ni uno. Justo no hay ni uno. El testigo fiel está hablando de todos nosotros, de todos, desde el que está en la posición más elevada hasta el hermano que acaba de unirse a la iglesia. Todos, de todos, el testimonio es: tus obras son malas. Y no hay un punto en tu vida, no hay una circunstancia en la que tú puedas decir, no, mis obras son buenas. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 92, la sierva de Dios dijo, a la verdad, no podemos comprar una sola victoria con nuestras buenas obras. Una no podemos comprar, una. Es que yo me siento fiel, con eso usted no puede comprar nada. Es que yo me siento puro, usted no puede comprar nada. Con sus obras buenas, con su manto de santidad, con que usted se crea que es mejor que yo, con eso usted no puede comprar ni una victoria, ni una. Porque la victoria radica en aceptar el testimonio, que mis obras son malas. A nadie le gusta eso. Yo quisiera que usted escribiera de mí, el pastor Polanco es un hombre bueno, el pastor Polanco es un hombre santo, el pastor Polanco eso es lo que yo quisiera que usted dijera de mí, pero lo que el cielo dice de mí cuando me ve es: Vladimir, te falta mucho, te falta, Vladimir, te falta. Tienes que venir a mí, tienes que aceptar que cuando yo te digo que te falta, esa es la verdad. Y rechazar eso, rechazar que somos malos, rechazar el mensaje del testigo fiel, del cual depende el destino de la iglesia, es lo que va a provocar un zarandeo dentro de las filas del pueblo de Dios. El zarandeo no comenzará con la iglesia diciendo, este hermano pecó, saquémoslo, este hermano falló, defraternicémoslo. El zarandeo comenzará con gente que se cree buena y Dios le dirá, sí, váyase. Ellos creen que se fueron ellos, pero fue Dios que los sacó. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron a la iglesia dijeron, nosotros somos buenos, nosotros nos vamos porque no aceptamos estar en un grupo de malos. Váyase. Esos están siendo zarandeados. Los que se creen buenos son los primeros en ser zarandeados. Y los siguientes en ser zarandeados serán los que estemos en la iglesia y no querramos aceptar nuestra pobreza espiritual y no queramos entender, no puedo seguir jugando una vida de tibieza, ni me voy abiertamente al mundo
ni me consagro completamente a Dios. No quiero aceptar mi condición, y la condición es de uno que está necesitado. Recuerden lo que dijo David en el Salmo 51:4. Señor, yo acepto lo que Natán ha dicho. Yo acepto el testimonio. Soy pecador. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tu palabra sea reconocida por justa. Tú fuiste que lo dijiste. Tú eres el que dice cuál es la condición de la iglesia en el tiempo del fin. No es un invento. Eres tú quien lo está diciendo. Pero, Señor, yo voy a aceptar el testimonio del testigo fiel. ¿Oíste? Yo lo voy a aceptar. Que mis obras no son buenas, yo lo voy a aceptar. Que soy tibio, yo lo voy a aceptar. Que estoy desnudo, lo voy a aceptar. Que soy ciego, lo voy a aceptar. Que soy un miserable, lo voy a aceptar. Que he estado violando tu ley, lo voy a aceptar. Que soy un miserable pecador dentro de la iglesia remanente, lo voy a aceptar. Pero, recuerden la frasecita de David, tú ahora tienes que ser tenido por puro en tu juicio. Recuerden que Laodicea significa pueblo juzgado. Lao, pueblo, Dikea, juicio. Laodicea es el pueblo que está siendo juzgado. Laodicea es el pueblo que forma parte del tiempo que va desde el juicio investigador hasta la segunda venida de Cristo. En el periodo en el que estamos viviendo ahora, estamos siendo juzgados. Y ese juicio se está fundamentando en lo que el testigo ve y oye de nosotros. Uno podrá pensar, es que si el testigo oye que mis obras son malas y ve que mis obras son malas, y yo digo, Señor, es verdad, mis obras son malas, yo me voy a perder. Porque eso es como cuando usted está en un tribunal humano, te llaman y lo acusan, usted se robó el banco, y que usted le diga al juez, sí, yo me robé el banco. ¿Sabe qué va a hacer el juez? Bueno, pues ya este hombre confesó, vamos a culparlo, 30 años de cárcel. Y nosotros venimos con esa lógica al tribunal celestial y decimos, si el testigo fiel dice que mi vida no está bien y yo digo que sí, entonces el testigo fiel me va a vomitar de la boca. Porque nosotros tenemos la analogía del tribunal humano, pero en el tribunal divino, el que confiesa sus pecados y lo admite, ese es el que queda perdonado. Y por eso es que David dice, tu palabra me presenta como pecador y lo admito, pero también tu palabra dice que tú tienes que ser tenido por puro en el juicio, y Dios queda por puro en el juicio, porque si cuando yo vengo a Cristo y le digo, Señor, lo que tú has dicho de mí es cierto, soy desnudo, entonces Cristo va a decir, ya ustedes lo oyeron, Él admitió su necesidad y entonces yo ahora tengo que cumplir mi parte, y mi parte es, si Él reconoce lo que es, yo tengo que operar una transformación y un cambio en su vida, pero ese cambio no se da si yo no reconozco que soy pecador. Así que si yo quiero que Dios sea tenido por puro en el juicio, es decir, que Dios me perdone y no tome en cuenta mi pecado, yo tengo que confesarme, tengo que admitirlo, tengo que venir a Dios y decirle, esto es, Señor, lo que tengo, una gran necesidad. Y cuando Dios ve eso, entonces Dios está dispuesto a actuar en mí, porque con humildad he reconocido mi condición. Por eso en el mismo Salmo 51 David dijo, Dios no rechaza al que viene a Él con un corazón como contrito y humillado. Aquí, hermanos, lo que vale no es que usted se crea bueno y se vaya de la iglesia. Aquí lo que vale es que usted reconozca, soy malo, y se humille delante de Dios. Y cuando se humille delante de Dios, entonces Dios implantará tu justicia en ti y te podrá transformar y perdonará tu pecado y te dará una nueva experiencia de vida. Y los que tienen eso, los que participen de eso, entonces podrán resistir el zarandeo venidero. ¿Recuerdan cómo lo decía la declaración de Primeros Escritos, página 270? Se la vuelvo a leer. Ese testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento
y todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Cuando entonces Dios me confronta a mí con mi pecado, y cuando yo puedo ver el pecado de la gente y el pecado de la iglesia, yo no tengo que alarmarme, ay, yo soy el bueno, yo me voy. No, yo lo que tengo es que moverme al arrepentimiento, a un profundo arrepentimiento. Eso es lo que Dios le pide a la iglesia del siglo XXI. Eso es lo que Dios le está pidiendo a su iglesia remanente. Ven, participa de este profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban quedarán purificados. O yo pensé que la purificación consistía en abandonar la iglesia. No, la purificación no consiste en abandonar la iglesia. La purificación consiste en yo aceptar que he pecado, que he hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y al arrepentirme, entonces Dios me purifica. Al arrepentirme, entonces Dios me da riqueza espiritual. Al arrepentirme, entonces Dios me da la vestimenta espiritual que yo necesito, la vestimenta de la justicia de Cristo. Pero es eso. Entonces yo pudiera resumir lo que les he dicho es, ¿saben lo que va a provocar un zarandeo dentro del pueblo de Dios? Lo va a provocar que la iglesia no quiere arrepentirse. Y a mí no me venga con encuentro que es que tiene que ser la organización que emita un arrepentimiento corporativo, una frase que se puso muy de moda hace algunos años. No. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Esto no tiene que ver con una generalidad. La generalidad es la siguiente. La siguiente es la generalidad. Dice Evento de los Últimos Días, página 62. La iglesia militante no es la triunfante y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que apenas son aprendices en la escuela de Cristo y que están aquí para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura. Esa es la realidad. Elena de White nunca concibió que la iglesia todos seríamos seres imperfectos, que no fallamos. No. Lo que ella dice es que la iglesia somos gente que está aquí para aprender a vivir como si viviera en el cielo. Y ese proceso de aprendizaje comienza precisamente reconociendo: yo no soy falible, yo no soy perfecto, yo no soy bueno. Dios tiene que trabajar en mí y ayudarme a tener esa experiencia de aprender a vivir para estar en la escuela del cielo. Hermanos queridos, la iglesia es como tú y es como yo, imperfecta, con defectos. Por eso el testimonio del testigo fiel es: yo te conozco. Sí, a ti, yo te conozco. En el conflicto de los siglos, Elena de White habla de que incluso Dios lleva un registro de no solamente de nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos. ¿Qué puede haber en nosotros que Dios no conozca? ¿Quién de nosotros puede tener el atrevimiento, el valor de venir y decirle al Señor: lo que tú estás diciendo es mentira, yo sí soy bueno, y como yo soy bueno, lo que voy a hacer es que me voy a apartar de ese grupo de pecadores que está en la iglesia? Esta es una iglesia que va batallando para ser fiel, una iglesia que va luchando, pero es una iglesia a la que Dios le garantiza: si te arrepientes, si aceptas mi testimonio, tú resistirás el zarandeo y tú podrás llegar a las mansiones celestiales. La primera visión de Elena de White, la primera, es tan sencilla, es tan fácil de entender. La primera visión, usted la puede leer en Testimonios para la Iglesia tomo 1, en notas biográficas, en primeros escritos, pero en esa primera visión, Dios le dijo: ven, sube un poco más arriba. Comenzó ella a subirse y dice ella: déjame ver si veo al movimiento adventista en la tierra, y comenzó a buscarlo en la tierra. Y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. Y dice ella: no lo encuentro. Y comenzó a desesperarse.
¿Será que el movimiento difuminó? ¿Será que no logró alcanzar la victoria? ¿Será que Dios tuvo que inventarse otro remanente porque este remanente le falló? Y en esa primera visión, a la que nuestros críticos suelen echarla a la basura y no le prestan atención, en esa primera visión, Dios le dijo a Elena de White, no busque el movimiento adventista en la tierra, mira más arriba. Y entonces le presentó un trayecto estrecho. Y por ese trayecto iba caminando el movimiento adventista. Jesús iba al frente, dice ella. Jesús iba al frente. Y entonces comenzó ella a decir 3 razones por las que la gente se abandonó el movimiento adventista. Ella dice, muchos quitaron su mirada de Jesús. ¿Qué hicieron, hermanos? Quitaron su mirada de Jesús. Y al quitar su mirada de Jesús, cayeron en el precipicio. Otros dijeron, este viaje es muy largo. Los adventistas tenemos muchos años diciendo que Cristo viene y no aparece. Me cansé de esperar, ya no aguanto más. Y cansados del camino, decidieron regresarse. Dice ella, cayeron en la oscuridad. Y un tercer grupo es que comenzó a criticar a la iglesia, a decir esta iglesia es falsa, esta iglesia tiene mentira, esta iglesia no enseña la verdad, y cayeron. 3 grupos, 3 cayeron. Unos porque dejaron de ver a Jesús, 2 porque se cansaron porque el camino era muy largo, y 3 que dijeron esta iglesia no nos gusta, esta iglesia es mala, salgámonos de aquí. Nunca en esa visión se le mostró a Elena de White que el movimiento adventista tenía una ruta alterna. Y bueno, doblemos a la derecha, que los adventistas van por mal ruta. No. En esa visión ella termina diciendo que los que mantuvieron su mirada en Jesús, los que se mantuvieron caminando por esa senda angosta, los que se mantuvieron creyendo en la verdad, entraron a la Canaán celestial. Y el movimiento adventista entró. Ahora somos una iglesia militante, pero muy pronto seremos un grupo que tendrá la palma de victoria en las manos y seremos la iglesia triunfante. No radica el triunfo en abandonar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no es bueno. Dios ya dijo que su pueblo no era bueno. Dios ya dijo que nuestras obras son malas, pero Dios también dijo que los problemas, a la solución a los problemas de la iglesia no se encuentra abandonando la iglesia, se encuentra viniendo al testigo fiel, entregándonos al testigo fiel y permitiendo que sea el testigo fiel la que trabaje en nosotros. A la Odisea se le dijo, tú la Odisea, que eres una desventurada, eres una ciega, eres una desnuda, se le dijo a la Odisea, los que de ustedes piensan estarán conmigo en el trono. Y Apocalipsis 14 dice que precisamente los 144,000 estaban en el trono. Por lo tanto, la Odisea no se perdió. Un grupo de la Odisea aceptó el testimonio. Un grupo de la Odisea creyó en el testigo fiel. Y un grupo de la Odisea vino donde el Señor, no con arrogancia espiritual, sino con humildad, diciéndole al Señor, soy yo el problema. Transfórmame a mí. Cámbiame a mí. Haz conmigo tu obra, Señor. Y si tú la haces conmigo, entonces toda la iglesia será vencedora. Hermanos queridos, no escuches mi testimonio. No escuche el testimonio de fulano ni el testimonio de perencejo. No. Escucha el testimonio de Dios. Escucha lo que Cristo tiene para decirte a ti. Escucha el mensaje que Jesús tiene para tu vida espiritual. Él te conoce. Yo no sé quién eres. Yo no te conozco. Yo no sé cómo es tu vida. Yo puedo aparentar frente a ti que soy espiritual. Tú puedes aparentar frente a mí que está vestida, que tienes una vida llena de dignidad, pero el testigo fiel nos está mirando, está escudriñando nuestros corazones, sabe lo que hay en nuestras almas. Y el testimonio de Él siempre será: te falta. No hay en ti nada bueno. No hay ni siquiera una obra, que te pueda dar la victoria. ¿Saben entonces dónde está la victoria? La victoria no está en lo que nosotros hagamos. La victoria está en lo que el testigo fiel, Cristo Jesús, pueda hacer en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude entonces
a comprender nuestra situación, no la del hermano ni la del vecino, no la del pastor ni la del anciano, no, la nuestra. Que Dios nos ayude a comprender que el zarandeo será una experiencia individual que me afectará a mí y que la mejor forma que yo tengo para salir victorioso de esa situación es diciéndole al Señor: acepto lo que tú has dicho de mí, me arrepiento. Y cuando lo hagamos, el Señor les dirá, como le dijo a Natán a David: no te preocupes, yo he perdonado tu pecado. El Señor nos dirá: no te preocupes, mira, Zacarías capítulo 3, mira que he quitado de ti tu pecado y te he puesto unas vestiduras limpias. El Señor entonces nos mirará a nosotros vestidos de blanco, con palmas en las manos, y a Juan le preguntarán: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? Y entonces se dirá: estos son los que resistieron el zarandeo, estos son los que reconocieron su condición, estos son los que se humillaron, estos son los que siguieron al Cordero, estos son los que salieron de la gran tribulación. Y en sus bocas y en su vida no fue hallada ni mentira ni mancha. ¿Por qué? Porque ellos estaban vestidos de la justicia de Cristo. Y vestirlo de Cristo es lo que hará que el zarandeo escatológico, que muy pronto sacudirá al pueblo de Dios, no nos afecte. Pero eso comienza con yo teniendo una actitud de arrepentimiento continuo. Esta iglesia no necesita gente que se crea mejor que el otro. Esta iglesia no necesita gente que venga a decir: yo soy santo y tú no eres santo. Esta iglesia lo que necesita es comprender: aquí todos estamos en la escuela de Cristo. Todos estamos aprendiendo. Algunos están en octavo, pero otros están en segundo, pero todos vamos aquí batallando y luchando con nuestro propio corazón, con nuestro propio pecado. Todos estamos buscando el camino del arrepentimiento genuino, profundo. Ese arrepentimiento que nos ayudará a que estemos purificados